Muy buenos días. ¿Cómo están? Pues bien, pues vamos a empezar. Ahora empezamos un nuevo salmo, el Salmo 66. Y vamos a ver los primeros versículos de este salmo. Bien, habíamos visto que estos últimos salmos, que vamos a ver los 4 salmos 65, 66, 67 y 68, son salmos muy parecidos porque son salmos de alabanza. Y estamos en el segundo salmo. De hecho, estos 4 salmos tienen una característica que habíamos hablado la vez pasada, era salmo y cántico. Si bien también eran escritos para recitarse o también para cantarse. Y bueno, ya habíamos hablado de esta característica desde el Salmo 65. Curiosamente, este salmo no tiene la autoría de David. Sin embargo, podemos ver que a través de que bien puede ser escrito por él, tiene un estilo parecido. Hay otros salmos que no tienen la autoría de David, pero se sabe por otras referencias que sí fueron escritos por él. En este salmo, él pues tiene mucho del estilo que David ponía a sus salmos. Y además no se hace una referencia a algo que sea extemporáneo a David, y aunque en uno de los versículos se habla de la casa de Dios, no necesariamente esta referencia hablaba del templo de Salomón, sino bien podía también utilizarse para el tabernáculo, como la casa de Dios. ¿Cuál es el tema principal de este salmo? Es la alabanza. Una alabanza al Dios Todopoderoso que hace maravillas en su creación y también que prueba a su pueblo. Dios, dentro de esas maravillas que hace, también tiene un trato especial en su pueblo. Tiene un trato en donde, si bien lo prueba, pero también lo saca a libertad, ¿no? Y lo saca a abundancia. Además de esto se habla de un Dios santo que no puede tener relación con el pecado. Así que se habla de un Dios todopoderoso, se habla de un Dios que tiene un trato especial con su pueblo, y se habla de un Dios santo que no puede tener relación con el pecado. Bien, para la división del salmo vamos a utilizarlo, va a ser dividido en 3 partes. La primera parte viene del versículo 1 al 7. Y se habla de los hechos soberanos de Dios en la tierra. Después viene una segunda división del 8 al 12, en donde se habla del trabajo de Dios, se alaba a Dios por su trabajo y también de ese trabajo a favor de su pueblo. Ese va a ser muy interesante porque vamos a ver cómo Dios pasa a su pueblo por pruebas, a sus hijos por pruebas, pero con el objetivo de sacarlos a abundancia. Y en la tercera parte del versículo 13 al 20, el salmista habla en primera persona, habla de su propia experiencia con respecto a la bondad de Dios. Primeramente, en esta última parte, se habla del cumplimiento de sus promesas a Dios. Muchas veces el estar en un periodo de prueba, el estar en un periodo de aflicción, nos lleva a consagrarnos, a hacerle ciertas promesas a Dios. Dios es muy cuidadoso con las promesas y nos pide que seamos muy cuidadosos con las promesas. Es más, nos pide que si no vamos a cumplir, mejor no prometamos. Pero una característica natural del agradecimiento es ese compromiso. O sea, el hecho de que Dios nos pide que tengamos cuidado con lo que prometamos no quiere decir que a Dios no le guste que nos consagremos. Sino que muchas veces a través de estas pruebas Dios busca esa consagración racional. No vamos a hacer tampoco como Jefté, que te ofrezco al primero que se me aparezca, ¿no? Sino verdaderamente una consagración racional. Nosotros muchas veces sabemos lo que Dios nos está pidiendo,
Y entonces, pues eso que sabemos que Dios nos está pidiendo, pues eso, pues adelante, lo pongamos a Él. Tampoco una promesa va a ser fundada en nuestras propias fuerzas, sino que tiene que ser con toda la gracia, con toda la guía y el poder de Dios para hacerlo, ¿no? ¿Y por qué hablo de estas promesas? Porque la última parte habla precisamente de el cumplimiento que el salmista dice de sus promesas a Dios y después la liberación que de Dios obtuvo. La conclusión de este salmo es un versículo que ya hemos comentado, Miguel comenta mucho este versículo también, el versículo 20. Es un versículo hermoso, que es la joya de este salmo, es como llegar al diamante engarzado por todo el salmo, ¿no? En donde dice, bendito sea Jehová, que no echó de mí, de sí mi oración, ni de mí su misericordia. ¿Sabes que la alabanza, como lo vamos a ver, la alabanza tiene dos vías? Tiene la de ida y la de regreso también. O sea, pero lo vamos a ver aquí de una manera muy puntual. Bien, vamos a ver la primera parte. Carlos, ¿quieres leer del versículo 1 al 7, por favor? Con gusto, sí. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, terrible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. O sea, Dios es soberano y por eso hay que alabarlo. Y me impresiona porque es tan soberano que aún aquellos que niegan se inclinarán delante de Él. Es algo, a mí se me hace increíble esa promesa. Durante toda mi vida nunca había tomado atención a aquel versículo en donde dice que finalmente todo hombre se va a inclinar delante de Dios. Aún aquellos que lo negaron persistentemente, aún aquellos que inventaron toda una institución para decir, no creo en Dios. Aún ellos se van a hincar delante de Dios. Y dice, empieza el salmista diciendo, aclamad a Dios con alegría toda la tierra. El aclamar es como un gritar a Dios, pero no es cualquier gritar, no es un grito desordenado. Tenemos un ejemplo de un grito desordenado cuando en Éxodo 32, 17 al 18, cuando Josué oyó al pueblo gritar y venía Moisés bajando de la montaña y le dijo Josué, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alarido, ni de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. ¿Cómo podríamos transportar esto a nuestra época? Oye, hay una fiesta, hay un ruido horrible de rock satánico, terrible. No, son alabanzas. Imagínate, ¿no? O sea, la música tiene que venir, los gritos, el clamor tiene que venir de acuerdo a la alabanza. Entonces, ahora, no quiere decir esto de aclamar, de que el día de hoy aprendamos de que ahora que cantemos el himno, lo cantemos con voz más fuerte. No, sino es una actitud de corazón. ¿Por qué? Porque finalmente lo más importante dice, alegres a Dios. Realmente teniendo en cuenta que no solo que tú vas a estar agradecido y por ese agradecimiento tú aclamas a Dios. Tiene que ser un canto alegre, sincero y adecuado. Y el corazón tuyo va a ser el que contagie a los demás a tener esta aclamación a Dios. No tus gritos, sino tu corazón, ¿no? Aquí habla también algo muy importante. En el versículo 2 dice,
Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Nos habla de un mandamiento muy importante. ¿Para qué estamos nosotros aquí en la tierra? ¿Cuál es una misión muy importante que tenemos nosotros? A veces vamos a poder hablar de Cristo y a veces no. Pero, Pablo, decías que es la salvación. Sí. Cuando tú consigues la salvación, pero una vez más su pueblo, cuando ya tiene un pueblo que le conoce, ¿cuál es su objetivo? Glorificar su nombre. Glorificar su nombre, exactamente. Desgraciadamente esto en muchas congregaciones se ha olvidado este punto. Cuando Dios te manda de que debes de vivir para glorificarlo, esto va a ayudar a que los que no conocen a Dios lo conozcan y los débiles en la fe lo sigan. Muchos líderes en iglesias han olvidado esto. Y entonces ¿cuál es el problema cuando se levanta un gran líder? ¿Y cuál es el principio de muchas sectas? El glorificar al hombre. Entonces el hombre empieza a agarrar, el líder empieza a agarrar una proporción mucho más grande que los demás. Y entonces empiezan los demás a tener una admiración, pero no por lo que Dios haya hecho en su vida, sino por él mismo, ¿no? No, mira qué grande es nuestro líder, qué bonito habla. No, es que me impresiona la sabiduría que tiene mi líder. Y entonces, ¿y Dios dónde quedó? Cuando simple y sencillamente todo pastor debe de ser un consiervo de los demás, alguien que Dios le da la palabra de Dios y que pues tiene un deber de administrar esa palabra, ¿no? Pero no, nunca engrandeciéndose y enseñoreándose de los demás. Al ratito empiezan luego las situaciones de que no solamente este líder se hace grande y admirable, sino a veces también se hace temible. Y muchas religiones y sectas utilizan el temor de su líder para poder controlar a los demás. Entonces ya se vuelve, en vez de una iglesia que se haga Cristo, es una iglesia o un grupo que siga un ídolo. El ídolo es el líder. Pero sin embargo Dios nos dice que esto no debe de ser así. Que el principal glorificado el único que debe ser glorificado es Dios. Ahora, esta situación también la ha sufrido la alabanza. Es por eso, dice, muchas iglesias se ha cambiado la gloria de Dios al alabarle por un espectáculo en donde el cantante es el centro. Sin embargo, este versículo nos dice que la alabanza sí es para Dios, entonces la gloria debe de ser para Dios. Así que, si la gloria es de Dios, la congregación va a poner sus ojos en Dios. Este es un punto muy, muy importante. Y bien, pues, Memo, ¿quieres leer el versículo 3, por favor? Decida Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti sus enemigos. Me encanta este versículo. Tus enemigos. Sus enemigos. Tus enemigos. Sí, dice, sí, tus enemigos. Por la grandeza de tu poder se someterán A ti, tus enemigos. Es lo que veníamos comentando al principio del Salmo. ¿Cuál es el objeto de la alabanza? Hablar de las cosas grandiosas de Dios. Hablar de sus maravillas. De hecho, vamos a entrar en los siguientes versículos a hablar de estas maravillas. Y especialmente vamos a dar 2 maravillas que tuvo Dios en la historia de Israel. Pero la alabanza como la oración tiene 2 vías, y era lo que estábamos hablando desde un principio. Dios, cuando nosotros alabamos a Dios, y lo alabamos, vamos a hablar que principalmente lo alabamos en nuestro corazón. Del otro lado está Dios escuchando esa alabanza. Cuando nosotros le damos a Dios gracias por una oración contestada, cuando nosotros vivimos contentos, es como si nuestro corazón cantara. Del otro lado está Dios escuchándonos. Y Dios ama la alabanza de sus hijos, pero además por nuestra parte, esta alabanza fortalece nuestra fe y nuestra relación con Dios.
A mí se me hace increíble que por aún la grandeza de su poder se someterán a ti tus enemigos. Este sometimiento, o sea, podemos ver cómo aún por este grandioso poder de Dios, aquellos que lo niegan, aquellos que son indiferentes a Él, cuando se someten a su poder, cuando se manifiesta el poder de Dios, estos enemigos se someten a su poder. Es impresionante, y lo comentábamos hace varios estudios, cómo muchos templos e iglesias se llenan después de un desastre natural, ¿no? Ya sea un huracán o un terremoto. Ahora que hemos estado, bueno, que se vieron imágenes muy impresionantes del terremoto y de gente que seguramente en muchos años no ha pronunciado la palabra Dios, huía despavorida diciendo: Dios mío, ten piedad, ten misericordia de nosotros, ¿no? Y así pasa, finalmente, con tu poder se someterán a ti tus enemigos, ¿no? Han existido historias de ateos que al estar ante las puertas de la muerte han titubeado de aquellos preceptos que toda su vida siguieron. Ha habido ateos que han dicho, que en ese momento han dicho, pues sin embargo Dios sí puede existir, ¿no? Decía Ray Comfort un comentario muy simpático, que diciendo que el número de ateos en un avión se disminuye cuando pasa por una bolsa, ¿no? Entonces, pues sí, finalmente Dios somete, Dios va a poder con su poder hasta someter a sus enemigos. Sin embargo, este sometimiento de que hablamos es un sometimiento por temor. Ajá. El hombre en su conciencia sabe que tiene que arreglar cuentas delante de su Creador, aunque lo niegue, aunque se justifique, aunque diga que no hay Dios, o que ese Dios es simple y sencillamente un tipo de energía. En su conciencia sabe que tiene que rendir cuentas a un Dios todopoderoso, a un Dios que sabe lo que está viviendo. De hecho, vamos a ver un Dios en un versículo que sigue, un Dios todopoderoso, un Dios omnipresente y un Dios omnisciente. Dice Isaías 45 del versículo 23 y el 24: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Sí, muchos se someterán por temor, muchos se someterán y ya será muy tarde. Dirán: sí, ciertamente existe un Dios, pero ya será muy tarde. Sin embargo, este sometimiento por amor, por temor, no es un sometimiento duradero. Verdaderamente el sometimiento verdadero y el sometimiento que Dios quiere de nuestra vida es por amor. Dios le dice a las mujeres que se sometan a sus maridos. Cuando se casan, ellas toman una decisión de someterse a sus esposos, pero lo hacen no por temor, y la idea nunca sea que lo que me va a pasar si no me someto a ellos, ¿no? Sino, esto debe de ser en la base del amor. De hecho, el versículo que dice mujeres, sométanse a su marido, es un mandamiento dado para las mujeres, no para los hombres. Ajá, no dice nunca: maridos, haced que sus mujeres se sometan, ¿no? ¿Qué dice? Dice a los maridos: amad a vuestras mujeres. Y entonces, aquí comenta esta situación: así como esa imagen del matrimonio, así también es la imagen de nuestra relación con Cristo. Cristo nos ama primeramente como ese marido amante, y nosotros debemos de responder sometiéndonos a su voluntad, pero por amor. Ciertamente el temor, la Biblia habla de un temor, y ciertamente el temor es importante. De alguna manera, muchas veces podemos venir al Señor por temor. Ajá. Sin embargo, la columna vertebral
de nuestro amor, de nuestro sometimiento y nuestra relación con Dios es el amor. Este es un punto importante. Dice, hay una parte en Hebreos es un libro maravilloso, como todos los libros de la Biblia, Hebreos es un libro maravilloso, y estaba escrito precisamente a aquellos hebreos en el Nuevo Testamento que estaban muy confundidos qué papel tomaba la ley en sus vidas. ¿Quién era Cristo delante de todo, de todo lo que ellos habían aprendido? Cristo era mayor que los ángeles, Cristo era mayor que Moisés. Y bueno, el autor de Hebreos empieza a poner todas las cosas en orden. Y después termina diciendo, después habla de los ritos, de toda la parte de la ley ceremonial y de cómo esta ley ceremonial hablaba de Jesús. Y es una manera maravillosa cómo se da este moldeo de Jesús en todo ese libro conforme al Antiguo Testamento. Habla después de la fe. Y habla una vez de los campeones de la fe, y una vez después de hablar de los campeones de la fe, en el versículo 12 dice, bueno, sigamos con paciencia la carrera de Cristo, corramos junto a Él, soportemos su disciplina, soportemos las pruebas. Y ya casi al finalizar el libro, dice, ¿a quién te has acercado? Dice, no te has acercado a ese monte, porque muchos pretendían acercarse a ese monte. Oye, tienes que regresar a la ley. Bueno, pues, ¿qué era esa ley? Esa ley era ese monte, Sinaí, que estaba hirviendo y que nadie lo podía tocar. Pero dice, no te has acercado a ese monte. Y dice, en el versículo 28 del capítulo 12, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Bueno, antes de esto, dice, no te has acercado a ese monte terrible, de donde los que vieron, inclusive hasta Moisés estaba temblando de miedo, sino te has acercado a la ciudad de Sión, a la congregación de los santos, te has acercado a un Dios amante, un Dios celoso, sí, no tenemos que olvidar esa parte de Dios justo y celoso, pero sí, te has acercado a un Dios amoroso. Dice, y termina diciendo, una vez que hemos aprendido todo esto, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Sí habla del temor, habla de la reverencia, del respeto, pero habla de que, ¿cómo puedes lograr esa actitud de alabanza en tu corazón? Ten gratitud porque has recibido un reino inconmovible. Podrás tener tú la peor prueba. Habrás tenido y sufrido a lo mejor una gran pérdida últimamente. Pero alégrate. Si realmente eres de Él, si realmente Él te ha concedido el arrepentimiento y el don de la fe, alégrate porque tienes un reino inconmovible. Y ese reino inconmovible te debe llevar a tener gratitud. Y por medio de esa gratitud debes de servirle y debes de alabarle con temor y reverencia. Sí, el temor forma una parte importante, pero la gratitud ahí está, y el amor que produce esa gratitud. Versículo 4, Carlos, ¿quieres leerlo, por favor? Vamos a ver hasta este versículo, al 4. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. ¿Te imaginas que toda la tierra la alabe? Es difícil de imaginarlo, ¿no? Y más en los tiempos que estamos viviendo, en donde hasta se puede concebir lo absurdo del ateísmo. Pero llegará un tiempo, y este versículo lo profetiza, en donde toda la tierra lo alabe, y todo lo que se levante en la tierra lo va a alabar. En vez de ver filosofías en contra de Dios, vas a ver que todo apoya no solamente a la existencia de Dios, sino que apoya a su palabra. Entonces, esto es una gran promesa, saber que
no solamente Dios va a someter a sus enemigos, sino también llegará un momento, en su creación, en donde todo lo alabará. Entonces, pues, hasta aquí nos podemos quedar. De hecho, naturalmente en el Salmo, en esta parte hay un Sela, que es una pausa. Yo quería quedarme hasta la otra pausa, pero vamos a ver hasta acá, y viene viene esta meditación deleitosa, sabiendo, imagínate ese tiempo en donde todo le alabará. Muy contrastante a este tiempo en donde pues el hombre vehementemente quiere negar. Pero ¿sabes qué? Vale la pena en este tiempo, cuando todo hombre lo niega, pero que tú lo confiesas. Cuando sea muy evidentemente, no va a quedar al hombre más que reconocerlo. Pero qué increíble va a ser ese rédito, esa ganancia tuya de haberlo confesado en un tiempo difícil. Comentábamos, ¿te acuerdas que comentaba contigo el miércoles? Ahora con lo que pasó en Las Vegas hace 8 días, de ¿cuántos muertos van? Más de 60, ¿no? ¿Quién sabe cuántos muertos van? Me llamó la atención porque apareció un video de un predicador de la calle con su altavoz, diciéndole, en una fila decía que ese video era de ese predicador que le estaba predicando a las gentes que estaban haciendo fila para asistir a uno de esos conciertos, si no es que a ese concierto. Y bueno, de una manera muy vehemente y muy fuerte les estaba diciendo que lo que estaban viviendo era equivocado. Y les decía, fíjate cómo vistes, fíjate lo que piensas, fíjate todo cómo actúas. O sea, tú estás colmando la maldad y tú estás ofendiendo a Dios con todo lo que haces. Y tú veías a la gente, que era gente joven generalmente, burlándose, riéndose, ¿no? Hasta en una de esas que dijo, ¿qué vas a hacer cuando Jesucristo se glorifique? Y todos empezaron a aplaudir, y aleluya, y así, burlándose, ¿no? Y bueno, tiene otros detalles ese video, pero me llamó mucho la atención. Aparentemente fue, pues, todo el mundo menospreció esas palabras, pero después de lo sucedido, el que haya escuchado esas palabras, ¿cómo habrán simbrado la conciencia? ¿Cómo habrá simbrado? Oye, pues no se me estuvo hablando, no era un loco, ¿no? Más bien era alguien más bien el loco soy yo, ¿no? Y bien, bueno, pues vamos a terminar hasta aquí.